La muerte siempre ha sido un umbral cubierto de misterio. Desde que el ser humano tiene memoria, ha mirado al cielo con la pregunta más antigua de todas: ¿qué ocurre después del último suspiro? Para algunos, la muerte es un apagón definitivo, la nada absoluta. Para otros, es un tránsito hacia un más allá nebuloso que nadie ha podido explicar con certeza. Sin embargo, las visiones de Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, ofrecen una respuesta que desvela tanto esperanza como responsabilidad. El alma, al abandonar el cuerpo, debe atravesar 3 pruebas espirituales que determinan su camino. Estas pruebas no son juicios externos ni castigos arbitrarios. Cayce insistía en que no existe un Dios implacable esperando para condenar. Lo que encontramos, más bien, son reflejos de nosotros mismos, desafíos interiores que ponen a prueba lo que hemos aprendido en la tierra, lo que hemos cultivado en nuestro corazón, lo que realmente somos más allá de las apariencias. En sus lecturas, Cayce describió a la muerte como un proceso sorprendentemente parecido al nacimiento. Así como el bebé atraviesa un canal oscuro para encontrarse con la luz del mundo y con los brazos que lo reciben, el alma al morir atraviesa un canal de transición hacia otra dimensión. Y así como un recién nacido debe adaptarse a un nuevo entorno, el alma también debe demostrar que está preparada para avanzar. De ahí surgen las 3 pruebas. Son los filtros espirituales que revelan si realmente hemos asimilado las lecciones de la vida terrenal. Lo interesante es que Cayce nunca habló de estas pruebas como obstáculos para unos pocos elegidos. No son privilegios de santos ni castigos para pecadores. Son experiencias universales, vividas por todos, porque forman parte del orden divino. Cada ser humano, al morir, se encuentra frente a ellas. La diferencia radica en cómo las afrontamos. Algunos las superan con serenidad, otros con esfuerzo, y algunos más se quedan atascados, vagando en planos intermedios hasta que aprenden lo que aún les falta. Pero antes de revelar cuáles son estas pruebas, es fundamental entender cómo las percibe el alma. Cayce explicaba que el instante de la muerte es de una lucidez absoluta. El cuerpo puede estar apagándose, pero el espíritu se siente más despierto que nunca. Todo es nítido, todo es real, y lo primero que el alma comprende es que no ha desaparecido. Siente ligereza, escucha sonidos desconocidos, percibe presencias a su alrededor. La certeza de la continuidad se vuelve imposible de negar. Es entonces cuando comienza el verdadero tránsito. El alma se separa del cuerpo y, como un viajero en una frontera desconocida, se encuentra con las primeras señales del nuevo mundo. Estas señales se manifiestan como pruebas, no pruebas en el sentido escolar, sino experiencias espirituales que muestran si el alma está lista para dejar atrás la materia y abrazar la luz. Cayce hablaba de estas pruebas como espejos del alma. En ellos no vemos un juez, sino a nosotros mismos. Cada prueba refleja nuestros miedos, nuestras virtudes, nuestras heridas y nuestros logros. Lo que enfrentamos no es algo ajeno, sino la suma de lo que hemos sido, y de la manera en que reaccionemos dependerá nuestro avance hacia planos superiores de conciencia. Imagina por un momento lo que esto significa. La vida no sería un cúmulo de eventos al azar, sino una preparación constante para esas 3 pruebas. Cada gesto de amor que das, cada perdón que ofreces, cada acto de fe que cultivas, fortalece a tu alma para superarlas. Y cada rencor que guardas, cada apego que alimentas, cada miedo que dejas crecer, puede convertirse en un obstáculo que te detenga. Por eso, lo que Cayce reveló no es solo un misterio del más allá, sino también una guía para vivir mejor en el presente. Si sabemos qué pruebas enfrentará nuestra alma después de morir, podemos prepararnos desde ahora, cada día, con nuestras decisiones y actitudes. El mensaje de Cayce es claro. Nadie escapa de estas pruebas, no importa tu condición social, tu religión, tu cultura o tu historia personal. Todos, absolutamente todos, llegaremos a ese momento en que nuestra alma
deberá mostrar lo que aprendió en su paso por la tierra. Y lo haremos no frente a un juez externo, sino frente al espejo de la verdad que habita dentro de nosotros mismos. ¿Y cuáles son esas 3 pruebas? Kayse las describió como etapas inevitables, cada una más profunda que la anterior. La primera revela cómo nos relacionamos con la verdad. La segunda expone lo que hicimos con el amor. La tercera nos enfrenta al propósito eterno de nuestra existencia. Juntas forman un camino que puede llevarnos a la paz celestial o dejarnos atrapados en la confusión. En este video vamos a recorrer esas 3 pruebas de manera progresiva, entendiendo no solo qué son, sino cómo prepararnos para ellas. Porque aunque nos esperan al final de la vida, su raíz se encuentra aquí y ahora, en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des me gusta a este video y lo compartas. Aquí seguimos revelando las enseñanzas de Edgar Cayce y explorando los misterios espirituales que han inquietado al ser humano desde tiempos inmemoriales. Tu apoyo nos ayuda a seguir desvelando estas verdades y a llegar a más personas que buscan respuestas. La muerte no es un final oscuro, sino un examen de luz, y las 3 pruebas que Cayce reveló son la clave para entenderlo. En ellas se juega el destino de nuestra alma, pero también se refleja la oportunidad de crecer, de avanzar y de regresar, una y otra vez, al verdadero hogar del espíritu. Edgar Cayce explicaba que el tránsito de la muerte comienza mucho antes de que el cuerpo exhale su último aliento. El alma, en el instante en que la vida física se extingue, experimenta un proceso gradual, no un corte brusco. Y ese proceso, según sus visiones, está marcado por una expansión de conciencia que abre los sentidos espirituales mientras los sentidos físicos se apagan. Lo primero que sucede, decía Cayce, es una sensación de ligereza. El espíritu se siente como si flotara, liberado del peso del cuerpo. Muchos describieron, a través de experiencias cercanas a la muerte, esa misma sensación, como si salieran de sí mismos y pudieran mirar desde arriba el lugar donde yacía su cuerpo. Cayce confirmaba que eso no era una ilusión, era el alma tomando conciencia de que ya no estaba limitada por la materia. En ese momento, el alma empieza a percibir lo que en vida nunca había percibido con tanta claridad. Sonidos y presencias espirituales. Algunas almas escuchan voces familiares que las llaman. Otras sienten melodías indescriptibles. Otras experimentan un silencio cargado de significado. No se trata de imaginación, sino de la primera confirmación de que no están solas. El tránsito, según Cayce, es acompañado siempre. Nadie muere abandonado. Guías espirituales, seres de luz y, en muchos casos, los propios familiares fallecidos se hacen presentes para suavizar el paso. Lo que el alma siente al principio es una mezcla de desconcierto y certeza. Sabe que algo terminó, pero también descubre que la vida continúa. Aquí aparece una de las claves más importantes. El estado interior con el que viviste determina cómo vives ese tránsito. El alma que cultivó fe, amor y confianza suele avanzar con serenidad. En cambio, la que se aferró demasiado al miedo, al egoísmo o al resentimiento puede sentirse confundida, no porque Dios la rechace, sino porque su propia vibración le impide reconocer con claridad la luz que la llama. Cayce comparaba este proceso con un amanecer. El sol siempre sale, pero si las ventanas de tu habitación están cerradas, apenas verás su resplandor. Así ocurre con el alma. La luz siempre está presente, pero la apertura interior determina cuánto de esa luz puede recibir. Después de este despertar inicial, el alma entra en lo que Cayce llamaba la zona de transición. Es un espacio espiritual donde todavía siente cierta cercanía con la tierra, pero ya percibe el llamado de los planos superiores. Allí empieza a experimentar una especie de eco interior. Todo lo vivido en la tierra comienza a resonar en su conciencia. Es como si cada recuerdo, cada emoción, cada decisión volviera a vibrar,
mostrando de manera clara las huellas que dejó en sí misma y en los demás. Este eco interior es la antesala de las pruebas. No aparecen de golpe como un tribunal, sino como experiencias naturales del alma. Primero llega la certeza de que sigue existiendo, luego el encuentro con las presencias que la acompañan y, finalmente, la confrontación con lo que ha sido y con lo que ha sembrado. Kayse decía que muchas almas, al llegar a este punto, experimentan una mezcla de emociones: alivio al comprender que no han desaparecido, sorpresa al descubrir que todo es mucho más real de lo que imaginaban, y cierta ansiedad al intuir que lo que viene a continuación será decisivo. Esa ansiedad no surge por temor a un castigo, sino por la certeza de que pronto se verán tal como realmente son. En este estado, el alma empieza a vislumbrar un camino de luz. No es un camino físico, sino un movimiento interior que la atrae hacia arriba. Algunos lo describen como un túnel, otros como una escalera, otros como un río de energía. Lo importante no es la forma, sino la dirección, hacia lo alto, hacia lo eterno. Y aquí es donde comienza la primera prueba. Antes de revelarla en detalle, Kayse insistía en algo fundamental: cada prueba es un espejo. No juzgan desde fuera, sino desde dentro. El alma no escucha una sentencia ajena, sino su propia verdad resonando con fuerza. Cada prueba muestra lo que realmente hemos cultivado, lo que llevamos en lo más profundo del corazón. Comprender esto cambia nuestra manera de ver la vida, porque significa que la muerte no es un examen sorpresa, sino el resultado natural de lo que hemos practicado en cada día. Cada acto de amor nos prepara, cada acto de egoísmo nos complica, cada gesto de fe abre una ventana a la luz, cada gesto de miedo la cierra un poco más. El tránsito después de la muerte, entonces, no es un castigo, sino una continuación. Es como abrir un libro donde las páginas ya están escritas por nuestra propia vida. Y lo que encontramos allí, reflejado en las pruebas, es lo que hemos sembrado en nuestro paso por la tierra. Kayse decía que este momento es uno de los más trascendentales del viaje del alma, porque en él se define si avanzará con rapidez hacia planos superiores o si quedará estancada un tiempo en los niveles intermedios. No hay condena eterna, pero sí un aprendizaje inevitable. Si aún no estamos listos, permaneceremos en esos planos hasta comprender lo que necesitamos. Lo extraordinario de esta enseñanza es que nos devuelve el poder sobre nuestro destino. No estamos a merced de un juicio externo que decide arbitrariamente. Somos nosotros, con lo que sembramos día a día, quienes escribimos el guión de nuestra eternidad. Y al saber que hay 3 pruebas, tenemos también la oportunidad de prepararnos conscientemente para ellas. Lo que viene a continuación es el inicio del misterio mayor, la primera prueba del alma después de la muerte. Kayse la describía como el examen más inmediato, aquel que aparece apenas el alma cruza el umbral y que determina si puede dar su primer paso hacia la luz. Es una prueba que todos enfrentamos sin excepción y que refleja la relación más íntima entre nuestro espíritu y la verdad. La primera prueba que enfrenta el alma después de la muerte, según Edgar Kayse, es la más inmediata y la más reveladora: la confrontación con la verdad. En ese instante, el espíritu no puede esconderse detrás de máscaras, excusas ni justificaciones. Lo que realmente fue en la vida se refleja con una claridad absoluta, y esa transparencia se convierte en la primera gran experiencia del más allá. Kayse describía este momento como si el alma se mirara en un espejo imposible de romper. Allí no se ven apariencias externas, sino la esencia pura de lo que somos. No importa lo que fingimos ante los demás, ni la imagen que proyectamos. Lo único que aparece es la verdad interior. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo que hicimos en secreto, lo que dejamos de hacer, lo que en realidad habitaba en nuestro corazón. En vida podemos engañar a otros e incluso engañarnos a nosotros mismos, pero en el tránsito espiritual ese autoengaño desaparece. El alma percibe con nitidez lo que cultivó.
amor o egoísmo, fe o miedo, servicio o indiferencia, no como una acusación externa, sino como una revelación inevitable. Es la primera prueba porque en ella el alma debe aceptar lo que es, sin maquillajes ni justificaciones. Kaiser relataba que muchas almas experimentaban este momento como una especie de radiografía espiritual. Sentían que una luz los atravesaba, mostrando todo lo que habían sido. Esa luz no las condenaba, simplemente revelaba. Era el eco de la propia conciencia manifestándose en su totalidad, y en ese eco, el alma debía reconocer su verdad. Algunas almas, al verse reflejadas, sentían una profunda paz. Descubrían que, aunque imperfectas, habían cultivado sinceridad, amor, fe auténtica. Esa transparencia las hacía avanzar sin dificultad, porque no había contradicción entre lo que aparentaban y lo que realmente eran. En cambio, otras almas experimentaban un choque doloroso. Lo que habían mostrado al mundo no coincidía con lo que llevaban dentro. La hipocresía, la falsedad, el egoísmo oculto quedaban expuestos, y la confrontación con esa verdad era su primera gran dificultad. Lo más impresionante es que Kais no describía esto como un juicio externo. Nadie castigaba al alma, era ella misma la que, al mirarse en ese espejo de verdad, sentía vergüenza o alivio, paz o desasosiego. La primera prueba, entonces, no es ser juzgado por otro, sino ser incapaz de escapar de lo que realmente somos. Imagina lo que esto significa para la vida presente. Cada pensamiento, cada intención, cada acción está dejando una huella que un día veremos reflejada con absoluta claridad. Nada se pierde, nada queda oculto, y esa certeza debería impulsarnos a vivir con más coherencia, a alinear lo que pensamos, sentimos y hacemos, porque todo ello se manifestará al cruzar el umbral. Kaiser señalaba que muchas almas se quedaban estancadas en esta primera prueba, incapaces de aceptar su verdad, preferían permanecer en planos intermedios, reviviendo escenas de su vida, intentando justificarse, huyendo de lo inevitable. No podían avanzar porque no querían reconocerse tal como eran. Pero tarde o temprano todas las almas terminaban aceptando, y ese acto de humildad abría la puerta a las pruebas siguientes. En este sentido, la primera prueba es también un acto de purificación. Al aceptar nuestra verdad, nos liberamos de la carga del autoengaño. Al reconocer nuestras sombras, podemos empezar a trascenderlas. Al vernos tal como somos, descubrimos que el amor de Dios no se retira, incluso cuando fallamos, porque lo que la luz revela no es para condenar, sino para sanar. Este momento también tiene un matiz esperanzador. Kaiser contaba que muchas almas, al mirarse en este espejo de verdad, experimentaban no solo sus errores, sino también la belleza de lo que habían hecho bien. Los gestos de bondad olvidados, las palabras de aliento que parecían pequeñas, las decisiones valientes tomadas en silencio, todo eso también aparecía. Y al verlo, el alma comprendía que nada de lo bueno se pierde. Cada acto de amor, por mínimo que parezca, brilla con fuerza en ese reflejo. Por eso, esta primera prueba no debe asustarnos, sino inspirarnos. Nos recuerda que la vida no se mide solo por grandes logros, sino por la autenticidad con que vivimos. Nos invita a ser más sinceros con nosotros mismos, a dejar de fingir, a vivir de acuerdo con nuestra conciencia. Porque el día en que crucemos el umbral, lo único que contará será la verdad de lo que somos. Kaiser resumía esta enseñanza con una frase simple pero poderosa. En la muerte, el alma se encuentra consigo misma. Esa es la primera prueba. Y si logramos vivir con autenticidad, si cultivamos la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, entonces la atravesaremos con paz. Superada la primera prueba, la confrontación con la verdad, el alma avanza hacia un desafío aún más profundo. Edgar Cayce lo describía como la segunda gran prueba después de la muerte, la prueba del amor. En este momento, el espíritu ya ha aceptado lo que realmente es,
Ha dejado de lado el autoengaño y se ha reconocido tal cual fue. Pero ahora llega una pregunta mucho más decisiva. ¿Qué hiciste con el amor que te fue dado? Kaise insistía en que el amor es la fuerza más poderosa del universo, la esencia de lo divino que nos sostiene a todos, cada vida en la tierra, cada encarnación. Es una oportunidad para aprender a amar mejor, amar a Dios, amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. Pero al morir, el alma debe enfrentarse a la medida real de su amor, el eco del amor. En esta segunda prueba, el alma no escucha reproches ni acusaciones. Lo que experimenta es el eco de su propia capacidad de amar. Cada gesto de bondad regresa multiplicado, cada acto de compasión resuena como una melodía luminosa, cada palabra de aliento vibra con fuerza. Pero también, cada indiferencia, cada rechazo, cada herida provocada sin amor se hace presente, no para condenar, sino para mostrar lo que aún falta por aprender. Kaise describía que el alma siente con intensidad todo lo que hizo sentir a los demás. Si dio consuelo, experimenta ese consuelo. Si causó dolor, siente ese dolor en carne propia, no como castigo, sino como comprensión. Es el momento en que entendemos de manera directa el poder que tuvo nuestro amor o la falta de él en la vida de los demás. La medida del corazón. Lo sorprendente es que, según Kaise, en esta prueba no cuentan los logros materiales, las riquezas acumuladas, ni las posiciones sociales. Lo único que importa es la medida del corazón. Una persona que vivió en la humildad pero cultivó el amor puede atravesar esta prueba con serenidad. En cambio, alguien que logró prestigio o poder pero no supo amar, puede sentirse perdido porque descubre que su vida estuvo vacía de lo único que realmente perdura. Esto nos recuerda a las palabras de muchas tradiciones espirituales. Al final no se nos preguntará cuánto tuvimos, sino cuánto amamos. Y Kaise confirmaba que esta enseñanza no es simbólica, sino literal. La segunda prueba es exactamente eso, la confrontación del alma con el amor que practicó. Las almas que se estancan. Kaise relataba que algunas almas quedaban atrapadas en esta segunda prueba. Eran aquellas que, en vida, habían cerrado su corazón. Al enfrentarse a la vibración del amor, no sabían cómo responder. Se sentían incapaces de aceptar el perdón, incapaces de entregar ternura, incapaces de abrirse a la compasión. Estas almas permanecían un tiempo en planos intermedios, aprendiendo poco a poco a abrirse, hasta que podían aceptar la luz del amor. Pero la esperanza siempre está presente. Nadie fracasa para siempre. Tarde o temprano, incluso el alma más endurecida termina reconociendo que fue creada para amar, y entonces puede seguir avanzando. La preparación en vida. La enseñanza de esta segunda prueba es clara. Cada día es una oportunidad de prepararnos para ella. Amar no es un ideal abstracto, sino una práctica cotidiana. Cada vez que elegimos perdonar, estamos ensayando para esta prueba. Cada vez que ayudamos a alguien, aunque sea con un gesto pequeño, estamos acumulando luz en nuestro corazón. Cada vez que elegimos la compasión en lugar del egoísmo, fortalecemos nuestra capacidad de atravesar este desafío. Kaise decía que incluso un acto de amor aparentemente insignificante puede iluminar el tránsito del alma. Una sonrisa sincera, una palabra de consuelo, una oración ofrecida por alguien que sufre. Todo cuenta, todo queda grabado, todo será parte de la melodía que escucharemos en esta prueba, el reflejo del amor divino. Finalmente, la segunda prueba no se trata solo de cuánto amamos, sino de cuánto permitimos que el amor divino fluyera a través de nosotros. El alma que se abre al amor de Dios puede darlo con generosidad, y al morir reconoce ese flujo como la corriente que la lleva hacia la luz. En cambio, el alma que se cerró al amor encuentra más difícil avanzar, porque no sabe reconocer la vibración que ahora la rodea. Por eso Kaise invitaba a vivir cada día como una práctica de amor, no un amor romántico o sentimental,
sino un amor activo, concreto, que se expresa en servicio, en compasión, en comprensión. Porque ese amor será la llave que nos abrirá el camino en la segunda gran prueba después de la muerte. La primera prueba nos mostró la importancia de la verdad. La segunda revela el poder del amor, y juntas preparan el camino para la tercera, la más profunda y decisiva de todas, aquella que enfrenta al alma con su propósito eterno. Después de atravesar la prueba del amor, el alma entra en un estado de profunda claridad. Kayse describía este momento como un despertar más pleno que cualquier experiencia vivida en la tierra. Ya no queda lugar para la mentira ni para la indiferencia. El alma sabe quién es y comprende qué hizo con la oportunidad de amar. Pero lejos de ser el final, esta etapa es una preparación. Porque la tercera prueba, la más decisiva de todas, está por llegar, el fruto de lo sembrado. Kayse decía que la segunda prueba funciona como un espejo del corazón, y lo que el alma ve en él no se olvida. Quien cultivó amor siente una expansión inmensa, la certeza de que cada gesto de bondad se convirtió en luz. Esa luz no solo ilumina al alma, sino que también la impulsa a avanzar hacia planos superiores, porque resuena con la vibración del universo. En cambio, quien vivió con dureza y egoísmo siente un vacío que duele. Esa alma descubre que, aunque pudo acumular riqueza o poder, lo que realmente cuenta, el amor ofrecido, estuvo ausente. La consecuencia no es un castigo impuesto desde fuera, sino la propia percepción de carencia. Es como llegar con las manos vacías a un banquete preparado para todos. Lo extraordinario es que, incluso en esa sensación de vacío, el amor divino sigue presente. Kayse recalcaba que ninguna alma está condenada para siempre. Quien descubre que no supo amar recibe una nueva oportunidad, el llamado a aprender en planos intermedios o en futuras encarnaciones. Dios no cierra la puerta a nadie, el despertar de la responsabilidad. Tras esta revelación, el alma comprende que la vida en la tierra no fue un simple tránsito pasajero. Cada minuto, cada encuentro, cada palabra formaron parte de un examen real, un entrenamiento para el más allá. La responsabilidad se vuelve evidente. No vinimos solo a sobrevivir o para acumular, sino a crecer en amor y en verdad. Kayse describía cómo muchas almas en este punto sienten un profundo deseo de reparar lo que no hicieron. Algunas piden volver, reencarnar para aprender lo que dejaron pendiente. Otras aceptan permanecer en planos de aprendizaje espiritual, donde son instruidas por guías de luz. La clave es que ninguna se queda inmóvil. Todas comprenden que el propósito de la existencia es avanzar, y que el amor es la fuerza que marca ese avance. La preparación para la tercera prueba. Este proceso de comprensión prepara al alma para el desafío final. Kayse decía que las dos primeras pruebas, la verdad y el amor, son esenciales. Pero aún queda una más profunda, la prueba del propósito. En ella, el alma no solo mira lo que fue ni lo que amó, sino también si cumplió la misión que le fue asignada desde antes de nacer. En este punto, el alma ya no se engaña sobre lo que fue, ni ignora lo que hizo con el amor. Ahora debe enfrentarse a la gran pregunta: ¿viviste de acuerdo con el plan divino que tu alma eligió antes de encarnar? Esta idea puede sonar abrumadora, pero Kayse la explicaba con gran esperanza. Cada alma, antes de venir a la tierra, trae consigo un propósito, una lección específica que debe aprender, un don que debe desarrollar, una contribución que debe ofrecer al mundo. Ese propósito no siempre es grandioso a los ojos humanos. A veces se trata de algo tan sencillo como aprender a perdonar, o tan íntimo como cuidar a una persona concreta, pero siempre es esencial para el crecimiento del alma. El eco del propósito. Cuando el alma llega a este punto del tránsito, siente de manera clara si cumplió o no con su misión. No necesita que nadie se lo diga, lo sabe en lo más profundo de su ser.
Si fue fiel a su propósito, experimenta una paz indescriptible. Comprende que su vida, con todos sus aciertos y errores, tuvo sentido. Si no lo fue, siente una nostalgia profunda, una especie de anhelo de lo que pudo haber sido y no fue. Aquí, de nuevo, no hay condena. Kaiser insistía en que incluso las almas que no cumplieron su propósito reciben nuevas oportunidades. Pueden regresar a la tierra en futuras encarnaciones o trabajar desde planos espirituales para completar lo que dejaron inconcluso. El plan divino nunca se pierde, solo se pospone hasta que el alma esté lista para cumplirlo. Una enseñanza para la vida presente. Comprender esto transforma nuestra forma de vivir. Si sabemos que un día enfrentaremos la prueba del propósito, entonces no podemos vivir distraídos. Debemos preguntarnos, ¿estoy siendo fiel a mi misión? ¿Estoy desarrollando los dones que recibí? ¿Estoy ofreciendo al mundo lo que vine a dar? Kaiser aconsejaba escuchar la voz interior, esa intuición que nos susurra constantemente hacia dónde ir. Decía que el alma siempre recuerda, aunque la mente olvide. Por eso, cada vez que sentimos pasión por servir, cada vez que una causa nos conmueve, cada vez que algo nos da paz al realizarlo, estamos escuchando el eco de nuestro propósito, el umbral de la gran prueba. Y así, tras haber aceptado la verdad y haber enfrentado el amor, el alma llega al umbral de la tercera prueba. Es el momento más decisivo de su tránsito, porque en él se define si puede avanzar hacia planos de plenitud o si debe regresar para aprender lo que aún le falta. Kaiser describía este instante con solemnidad. El alma se siente llamada a rendir cuentas no ante un juez externo, sino ante su propia esencia divina. Es como si el espíritu escuchara la pregunta eterna: ¿cumpliste con lo que viniste a hacer? La tercera prueba que Edgar Kaiser describía es la más profunda, la más decisiva y al mismo tiempo la más reveladora, la prueba del propósito. Después de atravesar la verdad y el amor, el alma se encuentra frente a su misión eterna. Y lo que ocurre en ese momento define no solo su paso inmediato hacia la luz, sino también el rumbo de su evolución futura. La confrontación con la misión. Kaiser afirmaba que cada alma encarna con un propósito específico. Nadie llega al mundo por azar. Todos traemos consigo una lección que aprender, un don que desarrollar, una contribución que ofrecer al plan divino. Algunas misiones son visibles y grandiosas, líderes que inspiran, maestros que transforman, sanadores que alivian. Otras, en apariencia, son humildes. Un hijo que cuida de sus padres, una madre que transmite amor incondicional, un trabajador que siembra paz en su entorno. Pero todas son igualmente valiosas, porque todas forman parte de un diseño mayor. La tercera prueba ocurre cuando el alma, liberada del cuerpo, contempla si fue fiel a esa misión. No hay excusas, no hay disfraces. El espíritu sabe con absoluta claridad si vivió de acuerdo con su propósito o si lo ignoró. Y esa certeza puede traer una paz infinita o un profundo anhelo de lo que pudo ser, la paz del cumplimiento. Las almas que fueron fieles a su misión, aunque su vida no haya sido perfecta, experimentan un gozo indescriptible. Descubren que cada acto de servicio, cada decisión alineada con su propósito, brillaba con una luz que ahora las rodea. Comprenden que su vida tuvo sentido, que nada fue en vano, que incluso sus errores se convirtieron en lecciones para crecer. Para estas almas, la tercera prueba es un paso sereno hacia planos superiores, donde siguen desarrollando su misión desde una perspectiva más amplia, el anhelo de lo pendiente. En cambio, las almas que se alejaron de su propósito sienten una nostalgia dolorosa, perciben lo que debían hacer y no hicieron, lo que debían aprender y no aprendieron. No es un castigo divino, sino la propia conciencia revelando la diferencia entre el plan original y la vida vivida. Ese contraste genera un anhelo intenso de corregir, de completar, de volver a intentarlo. Kaiser explicaba que estas almas no son rechazadas ni castigadas,
Dios, en su infinita misericordia, ofrece siempre nuevas oportunidades. Algunas regresan a la tierra en futuras encarnaciones para cumplir lo que dejaron pendiente. Otras permanecen en planos espirituales donde trabajan junto a guías y maestros hasta que se sienten listas para volver. El propósito nunca se pierde. Siempre espera hasta que el alma esté preparada. El propósito como brújula eterna. Lo más fascinante de esta tercera prueba es que muestra que la vida no es una serie de accidentes, sino un viaje con dirección. Cada alegría, cada dolor, cada encuentro formó parte de un camino trazado. El alma reconoce que, incluso cuando se desvió, siempre hubo señales que la invitaban a regresar al rumbo correcto. Y en este instante comprende con claridad cuál fue su brújula, el propósito que le dio sentido a su existencia. Kaiser relataba que muchas almas, al enfrentar esta prueba, escuchaban una voz interior que les preguntaba: ¿cumpliste con lo que viniste a hacer? Esa voz no era de condena, sino de amor. Era la voz del espíritu recordando la misión con la que había nacido. Y al responder, el alma se ubicaba en el lugar que le correspondía, avanzando hacia la luz si fue fiel, o regresando a aprender si aún le faltaba. Una enseñanza para los vivos. Esta tercera prueba tiene una implicación directa para nuestra vida actual. Si sabemos que un día se nos preguntará por nuestro propósito, no podemos vivir distraídos ni en piloto automático. Debemos preguntarnos desde ahora: ¿qué dones me fueron dados? ¿Qué misión resuena en lo más profundo de mi corazón? ¿Qué huella estoy dejando en quienes me rodean? Kai se aconsejaba buscar el propósito en aquello que nos da paz al realizarlo. Decía que el alma siempre recuerda, aunque la mente lo olvide. Por eso cada vez que algo nos llena de sentido, cada vez que sentimos que estamos donde debemos estar, probablemente estamos rozando nuestro propósito, la victoria espiritual. Superar la tercera prueba significa alcanzar una libertad inmensa. El alma que reconoce haber vivido de acuerdo con su misión siente que nada la ata, que todo se cumplió como debía. Esa sensación es lo más cercano a la victoria espiritual, la certeza de haber sido fiel a la chispa divina que llevaba dentro. Para estas almas, el tránsito hacia los planos superiores es inmediato y gozoso. Se integran en una realidad de luz, continúan su evolución desde niveles más altos de conciencia, y a menudo regresan como guías invisibles para quienes aún están en la tierra. Su vida se convierte en semilla de inspiración para otros, porque lo que aprendieron no se pierde, se convierte en legado eterno. La misericordia de Dios. Para quienes no superan aún esta prueba, la misericordia de Dios se muestra en su forma más pura. Nadie fracasa para siempre. Si una vida fue desperdiciada, habrá otra. Si una misión fue ignorada, volverá a presentarse. El plan divino no se rompe, solo se extiende en el tiempo. Y esa es la mayor esperanza, que siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay un regreso posible, siempre hay una nueva encarnación o un aprendizaje en otros planos. La tercera prueba, entonces, no es una condena, sino una invitación. Nos recuerda que fuimos creados con un propósito, que nuestra vida tiene sentido y que todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un peso eterno. Hemos recorrido a la luz de las revelaciones de Edgar Cayce un camino que muy pocos se atreven a mirar de frente, el tránsito del alma después de la muerte. Y lo que hemos descubierto no es un relato oscuro ni aterrador, sino una enseñanza llena de esperanza, responsabilidad y propósito. Cayce mostró que el alma, al dejar atrás el cuerpo, no entra en la nada ni cae en el silencio, sino que avanza hacia un proceso de aprendizaje. Ese proceso está marcado por 3 pruebas inevitables, 3 espejos donde nos encontramos con la verdad de quienes somos. La primera prueba es el encuentro con la verdad. Allí no hay máscaras ni excusas, solo la claridad de lo que hemos sido realmente. Cada pensamiento, cada intención, cada acto queda revelado con absoluta transparencia. Es el momento en que descubrimos si vivimos con autenticidad o si nos engañamos a nosotros mismos.
Y aunque puede ser doloroso, es también liberador, porque nos muestra que la verdad siempre nos conduce a la luz. La segunda prueba es el examen del amor. El alma siente con intensidad lo que dio y lo que negó. Cada gesto de ternura, cada palabra de aliento, cada acto de compasión se convierte en melodía luminosa que la impulsa hacia adelante. Pero también cada indiferencia, cada rechazo, cada herida causada regresa como un eco que revela cuánto nos falta por aprender. Esta prueba nos recuerda que la medida de nuestra vida no son los logros materiales, sino la capacidad de amar. La tercera prueba es el encuentro con el propósito. En ella, el alma comprende si vivió de acuerdo con la misión con la que encarnó. No se trata de grandezas visibles, sino de fidelidad. ¿Fuiste leal a la chispa divina que traías? ¿Escuchaste el llamado de tu corazón? ¿Cumpliste con lo que viniste a hacer? Quien lo hizo experimenta una paz indescriptible. Quien no, siente un anhelo profundo, pero también recibe una nueva oportunidad, porque en el plan divino nada se pierde. Estas tres pruebas no son condenas, son regalos de amor. Son la manera en que Dios nos muestra quiénes somos, qué hemos hecho y hacia dónde vamos. Son la confirmación de que la vida tiene sentido, de que nada es en vano, de que cada palabra y cada acto cuentan. Y lo más importante, son la oportunidad de crecer, de avanzar, de regresar al hogar espiritual más sabios y más plenos. Mirar estas pruebas desde ahora nos cambia por completo. Nos impulsa a vivir con más verdad, a cultivar más amor y a buscar con decisión nuestro propósito. Porque lo que sembremos en esta vida será lo que encontremos en el tránsito. Lo que hoy decidimos será la melodía que escuchemos cuando crucemos el umbral. Edgar Cayce no reveló esto para infundir miedo, sino para despertar esperanza. Nos mostró que estamos acompañados, que nunca estamos solos, que siempre hay una segunda oportunidad, que incluso cuando fallamos, la misericordia divina nos da la posibilidad de regresar, de aprender, de cumplir nuestra misión. La gran pregunta que queda es esta: ¿cómo estás viviendo hoy? ¿Estás siendo sincero contigo mismo o sigues escondiéndote detrás de apariencias? ¿Estás amando de verdad o te has dejado endurecer por el egoísmo? ¿Estás siguiendo tu propósito o lo has olvidado en medio de distracciones pasajeras? Reflexiona en estas preguntas, porque al final todos nos encontraremos con esas pruebas, y lo que hagamos ahora será la clave para atravesarlas con serenidad. Y ahora quiero invitarte a compartir tu reflexión. ¿Cuál de estas tres pruebas crees que sería la más difícil para ti? ¿La verdad, el amor o el propósito? Escríbelo en los comentarios. Tu respuesta puede inspirar a otros a mirarse con sinceridad y a prepararse para su propio viaje. Antes de despedirnos, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Aquí seguimos explorando los misterios revelados por Edgar Cayce y desvelando las verdades espirituales que pueden transformar tu manera de ver la vida, la muerte y la eternidad. Recuerda siempre, la muerte no es el final, es el comienzo de una nueva etapa. Y en ese comienzo, tu alma enfrentará tres pruebas. Vívelas desde ahora y descubrirás que no hay nada que temer, porque el amor y la luz ya te están esperando.